a todos e a todos. Un novo programa de Alderiques de Asturias. Vamos a afondar neste caso nuno que ya vos ofertamos, que foi el de corrupción na Asturias. Neste caso, el noso convidado é unha persona que tuvo moi averao a este caso Villa e que tuvo moi cerca desa persona. Trátase de Antón Saavedra, que foi secretario general de la Federación Estatal de Mineros de la UGT. Neste caso, la primeira entruga era evidente. Para Antón Saavedra foi unha sorpresa este caso Fernández Villa. Bueno, a mí no me sorprendió en absoluto porque era un seguimiento que veníamos haciendo desde hace más de 30 años. No en vano yo fui secretario general de la Federación Estatal de Mineros de la UGT durante 10 años, hasta que me dio el infarto y tal. Entonces era un cúmulo de denuncias, porque sabíamos lo que había, era un cúmulo de denuncias, tanto en los medios de comunicación, incluso a ellos directamente, llamándolos al orden dentro de la organización. Bueno, el tema se complica más cuando entra a gobernar el Partido Socialista. Bueno, Partido Socialista, el Partido Felipista, con los nombres del PSOE, que me jode mucho llamar socialista a lo que no son. Y entonces nosotros, desde la Federación Estatal, siempre teníamos en mente la definición, el exigir la definición de una política minera al servicio de España. Una política minera que nosotros decíamos tenía que venir dada desde los recursos, desde la investigación de los recursos que teníamos hasta la transformación de los mismos. Esto es donde está el valor aquí, el valor de la producción, que es el sector eléctrico, ¿no? Pasando evidentemente por una explotación racional de los recursos, mecanización y sobre todo de los recursos humanos, de los trabajadores, punto fundamental en cualquier proceso. Bueno, con la entrada del gobierno de Felipe nosotros iniciamos una serie de negociaciones y todos los últimos viernes de cada mes nos juntábamos con el ministro de Industria, Solchaga, él y su equipo, y nosotros, yo con mi equipo de técnicos, y negociábamos la política minera. Estábamos, diríamos, en el buen camino, como decía un eslogan del PSOE. En esas negociaciones nosotros estábamos definiendo una política minera para España. Quiero decir que el SOMA, que era un sindicato adherido a la Federación, no participaba en esas negociaciones. Y en un momento determinado el Solchaga soltó encima de la mesa dejar UNOSA con 14.500 mineros y una cantidad que soltó ahí encima de la mesa de 600.000 millones de pesetes, estoy hablando de agosto del 83, 600.000 millones de pesetes en dos zonas de urgente reindustrialización, 300.000 en la zona del caudal y otros 300.000 millones en la zona del Nalón. Evidentemente el Villa estaba sentado a la diestra y a la siniestra de Felipe González y de Alfonso Guerra, estuvo 10 años sentados en la Ejecutiva Federal del PSOE y eso no le gustaba un pijo. Para afondar nesta cuestión, precisamente con Antón Saavedra, teníamos que conocer un pouco como foron las negociaciones con los ministerios socialistas. Estamos falando de mediados de los años 80. Precisamente Antón Saavedra contábanos cómo ya en aquellos tiempos Fernández Villa tenía mucho poder y había muchos privilegios para su persona. A partir de ahí hay un mitin famoso en Tuilla de una campaña electoral del PSOE y es cuando suelta la parida del siglo, aquella de que para cerrar un solo pozo en UNOSA habrá que pasar por encima de mi cadáver. Me acuerdo que en un comité federal de la minería y contesté, está en el acta levantado, mira chaval, métete con un cajón de puntos y un martillo, un cajón de puntos y un martillo, métete en un ataúd y clávate por dentro, porque eso además a nosotros no nos preocupaba mucho dejar reducido a UNOSA en 14.500 mineros, o 15.000 o 14.000, porque UNOSA había sido una composición de muchas empresas a la vez y entonces sobraba mucha gente del exterior. Tú ibas en aquellos tiempos cuando la UNOSA llegó a tener 25.000 paisanos o 24.000 paisanos y en cada portal de las calles había un despacho. No sabías para qué servía, pero cobraban. O sea, aquí lo que nos interesaba era gente productiva, luego no nos preocupaba. Bueno, a partir de ahí, de pasar por encima del cadáver, se presta al juego del PSOE del bipartidismo, porque primero fue el Felipe en febrero del 83 y posteriormente el PP, la misma posición. Unos hacen la derecha, hace la política, o sea, la derecha y los otros hacen la política económica de la derecha, son lo mismo, bipartidismo PP-PSOE, punto. Y le ponen toda la infraestructura
toda la infraestructura necesaria. La infraestructura parte desde Unosa, poniéndole en las manos una chequera que llegó a tener hasta 172, esto está todo documentado, 172 liberados, fijamos en qué radio de acción que está Unosa, lo que da opción a trabajar el PSOE, a hacerse con el poder dentro del PSOE, y quien ganaba el PSOE, la FSA-PSOE, ganaba el gobierno. De esa manera, no hay un solo presidente autonómico en esta región, excepción hecha de Sergio Marqués, del PP, que no haya sido quitado y puesto por el señor Villa. No hay un solo presidente de la Caja de Ahorros, o Caja Astul y Verbank, como quieran llamar, que no haya sido puesto por Villa, desde Ángel Fernández Noriega, el primero, hasta el actual que existe Manuel Menéndez, si bien ahora es consejero delegado. A partir de ahí, el poder es absoluto. Cualquier cuestión que haya que hacer aquí, hay que pasar por la Plaza La Salve. Hay que ir de peregrinación a la Plaza La Salve. Una de las cuestiones más polémicas era lo que se dio en conocer como trama carbonera, que eran de ellas personas que deben a cobrar esos mordíes que parece ser que se cobraban y que se descubren en estos tiempos. Y esto es lo que decía Antón Saavedra. La empresa minera sale un sistema de contratación, de nuevo sistema de contratación de carbones, que se llamaba así, donde la empresa, o sea, el gobierno pagaba por cerrar las empresas. Y era muy difícil tener cupos. Entonces, la empresa que tenía cupo tenía que pagar su porcentaje al sindicato. Parece ser que el dinero no llegaba al sindicato todo, sino que iba a los bolsos de... Porque hay que empezar a hablar en plata de dónde viene el dinero. Desde luego, no de la nómina, ni de mucho menos de la herencia del chigro que vendía pintes y el bacalao ahí en Tuilla. Esto funcionaba de la siguiente manera. Yo te saco un cupo de carbón, 50.000 toneladas, por ejemplo, en la empresa X. Eso no quiere decir que tú produjeras de 50.000 toneladas. Podías producir 10. El resto era carbón que venía de lo que saca el negro por un bocadillo, de lo que saca el chiquillo de Colombia de 11 años. Ese es el carbón que venía al museo o a Avilés. Eso se mezclaba con lo de aquí y ahí sale lo que tenemos trama carbonera. Controla perfectamente la trama carbonera de la Camocha, que fueron condenados el otro día. Eso fue otra denuncia nuestra, mía concretamente, y otros compañeros, a 12 años. Vendiendo como carbón autóctono. Sí, porque entonces la diferencia, vendiendo como carbón nacional, de tal manera que la diferencia entre los 4.000 pesetes que costaba una tonelada en el puerto, hasta los 23, que era el precio real de aquí, lo pagaba la Hacienda. O sea, un fraude multimillonario, fraude a la Hacienda, a la caja de todos los españoles. Pero no queda ahí. Entonces el empresario dice, sí, pero tú tienes que dejar aquí tu mordida todos los meses. Entonces se implanta la figura, al estilo Al Capone con sus consiglieres y sus recaudadores, se implanta la figura del recaudador. Entonces en el SOM había un recaudador en la zona de ayer, todos los meses pasaba a recaudar la mordida, otro en la zona de Cangas de Narcea a recaudar la mordida, otro en la zona del Nalón a recaudar la mordida, etcétera, etcétera, etcétera. Más la propia, por ejemplo, la Camocha era otra fuente de financiación de los sindicatos. Ojo, no solamente del SOMA, de comisiones obreras también. Porque a veces cae en la boca, pero ¿por qué se calle? Si no estuvieran implicados, como de hecho están, lo hubieran denunciado, vamos, sin pensarlo 2 minutos. Una montonera perres aportaron a Asturias, en este caso en la cuestión de los fondos mineros. ¿Cómo fue esa gestión de los fondos mineros? Llega lo que se llama después la reindustrialización, los chiringos famosos. O sea, no se debe olvidar otra fuente de financiación, corrupción, que eran los fondos mineros. Los fondos mineros no se debe olvidar que estamos hablando de 4,6 billones de pesetes, de las antiguas pesetes, 4,6 billones con B de burro. Entonces esto se aparecen por ahí de los sacados de los cloaques ciertos empresarios, que no eran ni mucho menos empresarios, se van formando empresarios cazasubvenciones, se van formando los chiringos correspondientes, llámese Diasa, Las Aluminio, el Venturo 21, Asturtés, etcétera, los que conocemos, de los cuales no queda ninguno.
Subvenciones que tampoco se devuelven y subvenciones que evidentemente estas empresas también pagaban su mordida, En ese monto de los fondos mineros había un capítulo muy específico a la formación, otra fuente de financiación de los sindicatos mineros, del SOMA concretamente. Estamos hablando de 500.000 millones de pesetas, y yo siempre vengo diciendo que si se hubiera empleado el 20% de esos 500.000 millones de pesetas en formación, aquí el más tonto en Asturias éramos catedráticos de Harvard, si Harvard es la más... Evidentemente son cursos que no se hacían tal y como estaba estipulado, o sea, son cursos, ellos, la UGT, comisiones, Tokiski, a chupar de la piragua, entonces... cursos que se justificaban, bueno, tanto de 600 créditos del curso, tanto de locales, tanto de profesores, tanto de locales. Mentira, se les daba un bolígrafo a los chavales y una libreta y asunto liquidado. Entonces, si gasté 1 millón y el curso me daban 10 millones, pues calcula la diferencia y tal. Les corrupteles que se destapen en estos tiempos vienen un poco a falar de lo que lle la xestión del Montepío de la Minería y el Seriátrico de Felechosa. Antón Saavedra tiene información sobre este tema. En Montepío hay una cuestión curiosísima, siempre fue un foco también otra cueva de Alibaba. Por hablar del último asunto del famoso balneario de Felechosa, a cuenta de los fondos mineros, no debemos de olvidar que los fondos mineros podían dar hasta el 45% de subvención a los proyectos empresariales. Dar hasta el 45% no quiere decir que diera el 45%, podía ser el 10, el 15 o 0. Pero en el caso de ahí, en una negociación, suma de estas reuniones que había en Rodiezmo, cuando existía Zapatero y tal, se sacó el 100%, es decir, 31,4 millones de euros para la construcción del balneario de Felechosa, o del spa, como se quiera llamar, el geriátrico, del cual se sabe que se gastaron 22, incluidos sobrecostes, pero de 20 millones, desde 20 millones hasta 31,4, ¿dónde están esos 11 millones y medio? ¿Dónde están? Porque aquí agarróse a lo de la amnistía fiscal desde el propio presidente, el Villa, el otro y el otro. No creo yo que haya sido de un salario de picador de carbón, que era el Postigo, por ejemplo, ¿no? Esa cantidad de dinero tiene otra película aparte. Es que los responsables del control de los sobres, etcétera, etcétera, del dinero, que era el dinero del Estado, tuyo, mío y del otro, era la administración regional, el gobierno autonómico encabezado por Javier Fernández. Luego, tiene mucho que decir al respecto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué control hiciste? Son cuestiones que están encima de la mesa y que tendrán que ir saliendo bien a través de la comisión, que yo no tengo mucha confianza en la comisión parlamentaria, porque a veces hácense para poner una losa de hormigón encima y si te vi no me acuerdo. Otra cuestión es la Fiscalía, hasta donde quiera llegar, que yo lo voy a ver cuando me hagan comparecer en ella. La entruga más importante y es saber si en Asturias hay una corrupción endémica. La corrupción es de tal grado, de tal calibre, que por buscar comparaciones, cuando se habla aquí de los seres de Andalucía y tal, nada tiene que ver con lo que hubo en Asturias, y siempre en el mismo foco, soma. Porque hay 3 cuestiones que a la gente unos desconoces. Hay una cuestión que se llama el SOMA Fitajo GT, que lleva el SOMA que anda por casa, por aquí, por Asturias. Pero después hay otros jueves a meses, una que se llama Infide, que es una fundación, yo llamaba la cueva de Alibaba y los 12 de SOMA, porque son 12 en la directiva, donde iban a parar ciertas mordidas de la hidroeléctrica del Cantábrico, de la Caja de Ahorros, en mediana escala. Todas las consejerías pagaban la mordida, ahí
a base de trampa, dijo, vamos a hacer un estudio sobre tal, ya sabes cómo son estos estudios, se cogen unos papeles en internet de los que están publicados y se hace un estudio de a ver cómo anden las tortugas para adelante, ¿no? O para atrás. Bueno. Pero hay un tema que nadie quiere entrar, y quizás por desconocimiento radical sobre el mismo, que es el tema del SOMA. Hay un ente jurídico que se llama SOMA, Sindicato de Obreros Mineros de Asturias, solo SOMA. Y eso hay muy poca gente que tenga acceso a ello. Eso está controlado por el Villa actualmente y por otra persona que se llama José Ramón y 2 o 3 más. Y ahí es donde va el tema de los grandes mordides. O sea, incide, digamos, en un triángulo equilátero. SOMA Fitajute, tapadera en Asturias, cuotes de los afiliados, no sé qué cosuques por aquí y tal. Infide, que es la fundación, ya sabemos cuáles son las fundaciones, tipo SICAG, ¿no? SICAG. Y el SOMA, nadie habla del SOMA. Y es donde está el meollo de la cuestión. Claro, esas cuestiones, yo cuando vaya por ejemplo, no sé cuándo me llaman, un día de estos, a la comisión de investigación, voy a llamarlos a todos hipócritas, ¿no? Y tanto papel, y 5 toneladas de papel me parece que juntaron y tal. ¿Para qué? No, si aquí, hágase comparecer a los tesoreros, fulano de tal, y verás cómo salen todas las cuestiones. Ya que el otro tiene síndrome confusional, sí, pues llámese a la gente que está alrededor. Una de las cuestiones que está arriba a la mesa y por qué se destapa este tema de Villa agora. ¿Por qué sale ahora? Pues porque salió también lo de la cuestión de la amnistía fiscal. ¿Por qué salió lo de la amnistía fiscal ahora? ¿Quién nos asesoró para pensar en que no iba a pasar nada? Mira, yo creo que el error que tuvo este elemento fue que no se dio cuenta en ningún momento a qué trinchera pertenecía. Este hizo el juego sucio de la burguesía española. La burguesía española fue la que mandó acabar con el sector minero en Asturias, a través de sus títeres del bipartidismo que pactaron la segunda restauración borbónica, ¿no? Y este tío, una vez hecho el sucio trabajo al servicio de la burguesía, pensó que él pertenecía a esa clase y la burguesía dijo, no, chaval, tú no perteneces aquí. O sea, él ignoró por una parte que pertenecía a la trinchera la trinchera de los trabajadores, y pensó que estaba en otra parte, porque eso de andar en un Audi, no sé qué, no, dije, no, chaval, tú no perteneces aquí, así que tal, catapú. Yo creo que salió por lo de la amnistía, porque por las cosas, claro, ¿por qué cayó Al Capone? Joder, porque el Capone, ¿cuánta gente mataría? Que se sepa, hay que hablar de miles, pero a lo mejor son alguno más. Pues no pagó por asesino, pagó porque cayó por una minucia con el fisco. Pues aquí pues fue otra minucia, a lo mejor y cayeron. ¿Qué ocurre ahora? Que acaba de empezar la cuestión. Que estoy como en una madeja, la típica paisana de la madeja haciendo punto, y el gato al lado, el gato empieza a tirar, y ahora está tirando del hilo. Claro, aquí que la DC no sabía nada, que el Javier Fernández no sabía nada, que el Juanle no sabía nada, que el Víctor Zapico va a ser el que va a cargar con el marrón de la camocha. No. Yo tengo declaraciones del Víctor Zapico en pleno juicio ante la juez diciendo de esto que ocurrió en la camocha tienen conocimiento diario los 2 sindicatos, comisiones y UGT. Está declarado. O sea, aquí unos van a denunciarse entre ellos y la cosa va... O sea, de una posible minucia que haya, un error que hayan cometido, que sí o quién nos asesoró, nadie dio el nombre de quién nos asesoró, dice, era el mismo asesor de él y de Postigo, el asesor que echaron del Montepío, pero nadie sabe, yo no lo sé, tampoco hice mucho por enterarme, ni me preocupa, pero ¿qué tipo de asesoramiento fue eso? Les cuenques mineras asturianes, anguaño, son realmente un auténtico solar. No hay trabajo, la mocedad tiene que emigrar. ¿Cuál es el futuro de les cuenques asturianes? Nunca hay tarde para la cuestión, decía y matizo hasta la saciedad. Es posible que estemos en el abismo, pero que estemos en el abismo no quiere decir que vayamos a caer, hay que cambiar la dirección y hay que unificar fuerzas y hay que decir, oye, aquí hay, ¿qué podemos hacer aquí? Claro que se puede hacer mucho, aquí sigue habiendo agua, sigue habiendo carbón, hay madera, la biomasa, hay muchas cuestiones.
Yo siempre lo pongo y siempre hago con experiencias que vi por ahí cuando andaba por el mundo. Yo un día llegué a Holanda, en las zonas ahí en Agen, en Alemania y tal, pasé por Holanda y llamóme la atención el tipo de vivienda. Había sido una zona minera, pero no hay ninguna mina de la. Dijo, joder, vaya tipo de vivienda, el tipo chalecín con su huertina. Joder, esto aquí deben ser los ingenieros. No, los obreros. Y entonces llamóme la atención, dije, joder, pues les cases por dentro de un confort de la hostia. Calefacción, todo eso. Pero prácticamente gratis. Dijo, a ver, ¿cómo oye? Pero estos no tienen carbón, no van a importar carbón para las calefacciones. No te jode, el agua de las mines. Y el hospital de la zona de Airaz, también del agua de las mines. O sea que lo que ayer, una cosa que se me ocurre, lo que ayer pudo haber sido, que fue un problema para la explotación minera, el agua, había que bombearlo a 3 relevos. Hoy puede ser una solución, por ejemplo. ¿Y por qué no podemos aquí tener la calefacción a cuenta de las aguas que hay que seguir bombeando? Y los hospitales funcionando con el agua de las calefacciones. ¿Y por qué no se puede, está archidemostrado, sacar el gas de los carbones? O sea, hay mucho que se puede hacer. Mira, hay una cuestión que ya es fundamental y que la gente hay que machacar, sobre todo la juventud. Los pueblos no se miden por lo que tienen, sino por lo que sepan hacer en cada momento. Muchas veces en Asturias hay un mensaje negativo del futuro. Precisamente, Asturias sálvase luchando, denunciando estas cuestiones, estos corrupteles. Yo vuelvo a recuperar la frase de siempre tal que Asturias se salva luchando, igual que cualquier pueblo, con las ideas claras, con la unidad de la gente, con la solidaridad, eliminando todas las desgresiones. Juntaos todos en un... Y adelante, y adelante, y adelante. Hay tradición industrial, hay formación industrial, hay recursos humanos, en cantidad industrial también. Y hay recursos de todo tipo. Saquemos el juego. Con todos los movimientos políticos que están sucediendo en Asturias, lo que ya dio es que existe una élite corrupta. Siempre estás hablando de las élites, porque la gente cuando quiere justificar ciertas cuestiones es que todos los socialistas son... Dijo, no, todos los socialistas no, la mayoría de los socialistas y de los comunistas son gente honesta. La puta base, lo que llamen ella base. Los que estáis corrompidos sois vosotros, las élites. Lo que sois castas sois vosotros, la élite, las élites. ¿Los sindicatos son todos corruptos, como la UGT ahora y tal? No. Los sindicatos entienden que tenía que ser el conjunto de los trabajadores. No, los trabajadores son honestos, pero las élites están corrompidas. Porque perdieron la perspectiva del sindicalismo de clase, quedaron transformados en pandilleros al estilo del Capone de los años 20 del Chicago. Pandillerismo al servicio del patrón y del gobierno, y aquellos sindicatos que despachen los problemas en el ministerio correspondiente están condenados a acabar sifilíticos, y eso fue lo que pasó aquí en el sindicalismo español. Hasta aquí un nuevo programa de Alderiques de Asturias, un programa de investigación donde sentisteis la voz de los protagonistas. Dais oyentes a la nueva información que diremos asoleando sobre este tema y sobre otros muchos aquí, en la única televisión 100% asturiano. Muchísimas gracias por estar al estudiado y acordaos de sofitanos. Un abrazo, tayú.